Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy empezamos un nuevo programa acá en Buenos Aires Futura con un ministro que, a mi entender, debe haber tenido el desafío, por lo menos cultural, más grande de los últimos tiempos. Nos acompaña el ministro de Desarrollo Urbano, el arquitecto Daniel Chahín. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Bien, todo muy bien. Muchas gracias por haber venido. Lo hemos convocado para que nos cuente cómo fue la reestructuración del Teatro Colón. Bueno, era un desafío gigantesco, sobre todo allá por mayo del 2008, cuando nos pide a mi equipo, el jefe de gobierno, hacete cargo de esta situación, en realidad en ese momento, de esa obra que era un desaguisado, era una mezcla de, de situación caótica, con desfinanciación de las obras, más 50 personas nada más trabajando. 50 personas trabajando en todo el teatro. En todo el teatro. Con un teatro cerrado en ese momento. Ya cerrado, Ya sí, cerrado. desde el 2006 cerrado, con un programa de trabajo menor al que nosotros después encaramos y que además se pretendía abrir el teatro en el 2008, cosa que era imposible porque las obras se habían parado, y luego se pretendía completarlas desde hasta el 2012. En el programa original se terminó en el 2012, pero con menor volumen de intervención que la que nosotros propusimos. Nosotros dijimos no se puede intervenir parcialmente porque vamos a terminar haciendo cosas que después la vamos a tener que pasar por encima cuando tengamos que hacer la segunda fase de lo que nos estaba haciendo. Entonces dijimos, no, es un proyecto integral con una intervención integral. Y la gran locura, para muchos amigos y colegas, cuando le dijimos, y lo vamos a terminar el 25 de mayo de 2010, y nos dijeron, ustedes están totalmente desquiciados, y ahí algunos abandonaron la relación con un esto es una chanza, ¿no? No, decían que era muy loco nuestro planteo. Y entonces, la gran preocupación del 2008, como charlábamos hace un ratito, se empezó a transformar en realidades conducentes a lo que pasó el 24 de mayo del 2010, que en realidad tuvieron etapas, ¿no? Recién a fines del 2008, más bien principio del 2009, en realidad la sensación de la conducción que yo ejercía con mi equipo era de que habíamos podido domar el caballo Claro. salvaje, habíamos podido subir y ya manejábamos la cuestión. ¿Cómo logramos esto? Una enorme preocupación de trabajo, dedicación y demás durante el 2008 para poder desarmar la galleta. La sensación era... ¿Por dónde empezamos? La sensación era aquellos que saben de desarmar galletas en los rieles de pescar. Sí. O cuando se te mezcla un ovillo de algo, que decís, bueno, ¿cómo hago esto? Bueno, desarmarlo sin cortar fue grave, complejo. Bueno, logramos hacer eso y le pueden armar un equipo, porque estábamos jugando el Mundial, ¿no? Intervenir en ese edificio es intervenir en uno de los edificios más maravillosos de la Tierra. Exacto. No hay dos teatros Colones en el mundo, hay uno único, irrepetible y maravilloso. Bueno, todos además nos enamoramos de ese edificio, fue difícil terminar, o sea, pues, era como, teníamos todos depresión posparto. ¿Y ahora qué? No, y pero ahora, no porque una vez que se terminó el Colón a ningún hijo podés dejar, y un hijo tan bello como ese menos. Bueno, el concepto era que, ¿cómo hacíamos para armar ese equipo, primero? Luego, de armado el equipo, lo que fue es enorme una gestión, la palabra gestión, pero la palabra gestión totalmente consolidada y no solamente en la decisión, sino también en la tarea cotidiana de decidir y hacer, y hacer, y hacer, y no parar nunca de hacer, y trabajar a destajo. Y aparte con todos los gremios, ¿no? Porque Bueno, acá había profesionales. Yo te voy a darle el número al final, porque dije 50. Claro, empezamos con 50. Llegamos, había 50. Había 50. Y en el pico éramos más de 1.500 trabajando. Y 1.500 que tenían un solo norte, un solo propósito, un solo objetivo, una mística que yo me gusta decir que había 1.500 personas con una pasión
por hacer lo que se hizo. ¿Y sabés dónde lo veías después? El 20, no me acuerdo cuándo fue, no me acuerdo cuándo fue la fecha de mayo, donde el teatro hace una, bueno, yo digo fiesta, en realidad, una función para los que hicimos el teatro, particularmente para los obreros y para los artesanos, más que para los profesionales. Ese era el objetivo, y eso es lo que le habíamos pedido con el ingeniero Macri a Pedro Pablo García Caffi, al director del teatro, que además, nada más y nada menos que fue con la novena sinfonía, con el coro, una cosa maravillosa. No había nadie que no tuviera los ojos llenos de lágrimas, de emoción, desde nosotros a los artistas. Y bueno, cuando digo los artistas, los músicos, fue algo magnífico de hacer, y en realidad fue un gran gozo y un privilegio enorme, mientras que a lo mejor costó mucha energía personal de todo este grupo de trabajo, al mismo tiempo tenemos para siempre esta maravillosa joya, digamos, del mundo. Cosa sí, pero además desde el punto de vista personal, en nuestro ser llevamos a haber hecho esto, que es un premio único. No cómo era el día a día, digamos, en esa reestructuración? Porque uno ve ahora imágenes del Teatro Colón cuando habían sacado todo, cuando se había desarmado, porque era el piso, las paredes, las estatuas, la araña, el techo, la cúpula, los telones. Para que tengan una idea, desde algunos lugares donde hubo modificación estructural hasta lugares donde estábamos con los pinceles, bueno, digo, estábamos, decía, bueno, yo no estaba con el pincel, pero yo no dejaba de estar, porque no podía perderme la oportunidad de estar metido en la obra. Con lo cual la cosa era de todos los días de mucho laburo. A ver, pensá, 1.500 personas trabajando, coordinadores de cada una de las áreas de trabajo, directores de obra de cada especialidad, asesores, discusiones, a donde el rey siempre era el asesor de la acústica, que, a ver, todo se podía cambiar, menos lo que decía el asesor de acústica, porque la joya más preciada del Colón es la acústica. Exacto. A ver, pues yo me puedo empezar de vuelta, pero lo que mandaba Basso o Sánchez Quintana, los dos ingenieros, bueno, era palabra santa, digamos, claro. A eso no se modificaba. Y los demás tenían que acomodar toda su otra expertise, por ejemplo, la gente de termomecánica para la calefacción o para la refrigeración del teatro, o los que hacían los trabajos más que nada para los temas de modernización tecnológica, ¿no? Que era como incorporar cosas al teatro, claro, que del siglo XXI, para que el teatro, además de ser de mejor acústica, uno de los más bellos del mundo desde el punto de vista de la cuestión ornamental, decorativa, arquitectónica, también fuera de los mejores del mundo desde el punto de vista tecnológico. Entonces, ahí chocaban un edificio del siglo diseñado al estilo XIX, del siglo XIX, claro, con un edificio que tiene que ser moderno del siglo XXI. Claro, con toda la tecnología. Bueno, eso, a donde la estrella que no se tocaba, era a la parte acústica. Bueno, lo que se vivía era así, era tomando decisiones y actuándolas en los hechos concretos de las tareas. Y había una buena onda increíble entre el equipo. O sea, se armó un equipo de trabajo excepcional, donde, por ejemplo, no hubo un accidente, ningún accidente grave, 1.500 personas trabajando, andamios. Bueno, durante todos los días, durante muchos años, y que no pasara nada. Y no pasó nada. Y además con una crítica, por otro lado, bastante severa. Yo creo que la crítica, en realidad, nos fortaleció. Porque al equipo lo concentró. Primero, las críticas son bienvenidas siempre que las críticas sean con la intención de aportar. Porque esto son buenas, es bueno y hay que tenerlos en cuenta y hay que escuchar. De estas estas eran las que más se escuchaban. Y después habían de las otras, con lo cual no era que había que atenderlas, sino que había que preocuparse de que la gente no las tomara como ciertas para que no le generara preocupación sobre cosas que no eran para preocuparse, sino que eran de otra índole, digamos, para no calificar las características de estas situaciones que se dieron. Pero al equipo le vino bien, porque eso lo que hacía, cuando eran de interés, era discutir, claro, a ver, che, pero fíjate, crecer desde la crítica. A partir de ahí podríamos decidir hacer mejor algo, siempre bienvenido. La otra era, bueno, no, esto es una chicana por otras razones. Entonces, bueno,
hacía que el scrum ese de equipo se conformara mucho más fuerte, que la gente se concentrara más en la relación. Y decía, bueno, atacan los que, bueno, por algo nos atacan. Entonces, bueno, pero los que más se enojaban, y se ponían, eran los artesanos. Claro. Gente que con un amor maravilloso y que dicen, pero ¿cómo nos están insultando nuestro trabajo diario? Había una persona en particular que yo admiro por su tarea y por con quién trabajaba. Trabajaba con jóvenes que habían, algunos de ellos, salidos de algunas villas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, que habían incorporado una tarea de artesanato y con eso se ganaron la vida. Esa gente, humilde de condición, habían logrado llegar a trabajar en el Colón. Para ellos era un insulto espantoso. Ahora, estaban enojados. Ellos mucho más, tal vez, que los responsables profesionales, técnicos o políticos, que entendíamos de otra forma esto. Pero nos generaba una unión entre todos nosotros. Con lo cual ayudaron muy... A ver, esa gente nos ayudó mucho también. Muchas gracias. A ver, interrumpimos un minuto, vamos a una pausa y ya seguimos con más Buenos Aires Futura con el ministro Daniel Chaín. Continuamos en Buenos Aires Futura con el ministro de Desarrollo Urbano, el arquitecto Daniel Chaín, que bueno, nos estaba recreando cómo fue desde el primer llamado cuando le pidieron, digamos, que se hiciera cargo de la reestructuración del Teatro Colón, hasta la reinauguración. Pero siguen los proyectos dentro de la ciudad, ¿verdad? Claro que siguen, con muchos proyectos. Y sé que está trabajando en el proyecto del Mamba. Sí, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que además tiene una de las colecciones más maravillosas de arte moderno argentino, está en plena tarea ahora. Esperamos antes de fin de año tenerlo en su primera fase abierto al público, y ahí también estamos haciendo, nos estamos deleitando con un trabajo muy bello en unas salas que van a ser espectaculares. Que está ubicada en Avenida San Juan. En la Avenida San Juan y y Defensa, y que seguramente va a ser un impacto importantísimo para la zona, para recrearla, para levantarla, para ponerle un carácter nuevo, cultural y artístico, ¿no? Una zona que, digamos, tiene una impronta cultural que la verdad que, digamos, en los últimos años ha venido como decreciendo, pero que hay todo No, hay una movida muy fuerte. Lo que pasa es que esto tiene un impacto extraordinario porque... va a ser desde el punto de vista de las salas expositivas, tal vez el museo, no, tal vez no, el museo de mayor modernidad y capacidad. ¿Qué capacidad va a tener? Bueno, la capacidad en arte moderno es compleja porque de pronto uno tiene diversidad de espacios, pero no hay esta cantidad de salas de este tamaño en ningún otro museo, porque bueno, los museos que tenemos en general han sido no ad hoc construidos, sino que son remodelaciones de estructuras preexistentes. Que la mayoría además han sido casas. Claro, también, o la Casa de Bombas, por ejemplo, la Casa de Bombas, que hoy es el Museo Nacional de Bellas Artes, el Sibori, que antes era una confitería de Palermo, o que era el Ciervo, ¿no? O, por ejemplo, el arte moderno, que era de la familia... El único nuevo es un museo privado, que es el museo... Bueno, dos nuevos, sí. Son los dos museos privados, uno Fundación es el Malva y el otro es Fundación Fortabá. Ahora, ninguno de estos tiene la dimensión que tiene este Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Y para fin de año vamos a poder... digamos, la primera fase la vamos a tener antes de fin de año concluida. Bueno, ahí estaremos entonces para disfrutar. Por supuesto. Muchas gracias, ministro, por habernos acompañado en este programa. Gracias a ustedes. Continuamos con